Qué hermoso estar unidos, juntos. Amén. Adorando y alabando a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y ahora con nosotros para el repaso nuestro hermano Luis Recinos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Porque Dios ha sido bueno y en gran manera. Amén. El salmista decía una cosa: demandado Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y es un honor y es un privilegio estar en la casa del Señor. Amén. En la casa del Señor es donde se reúnen sus hijos, los escogidos por Él. Y oramos para que el Señor añada más hijos a su mies. Amén. A su congregación, a su cuerpo. Amén. Damos gracias a Dios por esta noche, porque, hermanos, su misericordia ha sido buena, su misericordia es eterna y su misericordia es para siempre. Esta noche vamos a dar un pequeño repaso del tema que se tocó la semana pasada. ¿Alguien se acuerda del tema que se tocó la semana pasada? Recordemos que este tema está repartido en dos partes, debido a que es bien extenso. Pero la semana pasada se tocó la primera parte de este tema y es uno de los temas del enemigo del corazón. ¿Alguien se acuerda cuál es el coraje? El coraje. El coraje. Amén. El coraje, parte 1. Amén. El primer enemigo del corazón. Este primer enemigo se llama el coraje, como bien dijo nuestra hermana. Y estudiamos, ¿qué estudiamos sobre el coraje? ¿Alguien se acuerda? El coraje. Estudiamos sus raíces. Amén. ¿Qué es el coraje? El concepto de coraje es una emoción fuerte de irritación y de agitación que se produce. ¿Cuándo se produce? Cuando no obtenemos lo que queremos o lo que legítimamente creemos que nos merecemos. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 1 lo dice así: ¿de dónde surgen las guerras y de dónde los conflictos entre ustedes? Hablando a nosotros, los hijos de Dios. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? La raíz del coraje es no recibir a tu manera o a mi manera o a nuestra manera lo que creemos que nos merecemos o lo que estás convencido que te mereces. Amén. ¿Está bien? ¿Se entiende? No voy rápido, ¿no? Porque si hablo muy rápido no me van a entender. ¿Voy bien? Estoy tratando de hablar lo más lento posible para que se entienda. De los 4 enemigos que están contendiendo para controlar nuestro corazón, el coraje es el más obvio y el más peligroso. Eso no significa que los otros 3 no sean peligrosos. Claro que lo son. Pero este es el más peligroso de los otros 3 que restan por tocar. Estudiamos también en Efesios capítulo 4, versículo 31, donde dice la palabra de Dios así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Este versículo no es, hermano, una sugerencia, sino es un mandato, es una orden, y es una orden sin opción, no hay chance. Amén. Estudiamos en este versículo, Efesios capítulo 4, versículo 31, y allí encontramos 3 palabras griegas para el coraje. ¿Alguien se acuerda de alguna de esas palabras griegas que se tocaron? ¿El nombre de una de ellas? Tumos, orge. La hermana Silvia los tocó de la siguiente manera:
paragismas, orge y tumos. Amén. Paragismas es coraje con irritación, o sea, amargura. Orge, la número 2, es coraje con dolor. En Efesios ahí se llama enojo. Amén. Y tumos, que es la tercera, es coraje explosivo. Y en Efesios es ira. Amén. Vimos que esto nos puede pasar cuando no somos obedientes a la palabra de Dios, que nos dice en Efesios 4:26. Dice la palabra de Dios así: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Pudimos entender que todos tenemos, hermanos, la capacidad de estos comportamientos por nuestra naturaleza pecaminosa, pero creer y practicar la palabra de Dios es lo que marca la gran diferencia. Amén. Hoy vamos a estudiar la solución, el remedio que no se encuentra en la farmacia, amén, sino a través de su palabra y a través de estas clases, para este enemigo del corazón, el coraje, parte 2. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a seguir, mis hermanos. Amén. Qué lindo verlos. Vamos a ver hoy cuál es el resultado, o mejor dicho, la solución para este enemigo, el coraje. Y miremos Efesios 4:31 una vez más. Dice: quítense de vosotros toda amargura. Sit down. No, todavía. Sí, todavía. Siéntese. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Nos dice, esa es Reina Valera, nos dice NIV: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Entonces yo los dejé la semana pasada con esta pregunta: ¿será esto posible? ¿Será posible, mis hermanos? ¿Cómo se puede quitar? ¿Cómo se puede abandonar un sentimiento? Somos ordenados a quitar, a abandonar el coraje, el enojo. Esto no es una sugerencia, sino un mandato. Entonces, ¿cómo? Como que esto no tiene sentido, ¿verdad? Algo que yo no puedo ver, algo que no veo, pero sí lo sentimos. ¿Cómo se recuerdan de la telaraña, verdad? Cuando uno siente que usted ha tropezado con una telaraña, lo que uno hace es que se la quita inmediatamente. Tú no sigues andando como si nada con eso sobre usted, sino que es algo que tú inmediatamente tratas de quitártelo de encima. Es decir, a todos estos comportamientos que resultan del coraje hay que quitarlos. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a ver. Ven, por favor. Esas cosas no las vemos usualmente porque recuérdese que están escondidos en el corazón, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios: quítense, quítese, arráncatelo, deshacerte con esto, no dejes nada,
El versículo dice todo, todo, todo. Quítatelo. La responsabilidad es nuestra. Es individual. Es de cada uno. Nadie lo puede hacer por ti. Dios no lo va a hacer por ti. Él nos da la instrucción a través de su palabra. Y nos toca a cada uno de nosotros a creerle y obedecerle. Es decir, hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Liz. Aleluya. Vamos a considerar de dónde escribió Pablo estas palabras. Pablo no estaba de vacaciones. Pablo estaba en una prisión en Roma. Él estaba esperando en la cárcel por más de un año. Y Roma odiaba a los cristianos. Pablo no está negando, amados, tus heridas. Él está diciendo que nos concentremos en lo que Cristo hizo más que en nuestro dolor personal. Que nos concentremos en lo que Cristo hizo por nosotros. Yo le voy a invitar unos segundos, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar con toda seriedad. Vamos a concentrarnos más en qué lo que se hizo por ti. Lo que se hizo por ti es mayor, es más grande, es más grave, más serio que lo que se hizo a ti. Hay que considerar estas palabras, porque lo que se hizo por ti es mayor de lo que se te hizo a ti. Oh Espíritu Santo, te necesitamos en esta noche. Necesitamos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú nos permitas ver lo que tú ves. Ayúdanos a creerte y obedecerte. Henos aquí, oh Espíritu de Dios, obra como solo tú tienes el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos muestra, mis hermanos, que nuestras heridas no son más grandes, no son más graves, no son más serios que lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, esta clase de perdón no tiene sentido. No tiene sentido, a menos que seas una persona, que usted sea una persona perdonada. Escuche bien, una persona perdonada, perdona. Una persona perdonada por Dios reconoce el valor, la gravedad, la seriedad de perdonar. Puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué perdonar? Porque tú has sido perdonado. Pregúntele a la persona a su lado, ¿te perdonó Cristo? Pregúntele. ¿Te perdonó Cristo? ¿Sí o no? ¿Te perdonó Cristo? Esto es lo que marca la diferencia, mis hermanos. En forma de pregunta, ¿has sido tú perdonado? ¿Perdonado por Dios? ¿Has aceptado el perdón de Dios en Cristo? Leamos lo que dice Pablo en el verso 32 y estamos en Efesios 4.
Dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El término, así como Cristo hizo, mis hermanos, sin Cristo no hay un así como. La frase así como debe ser en letras mayúsculas, yo diría rojas, porque conlleva más significado que jamás podamos entender. Así como redefina y actualiza el significado de perdonar. Escuche. No puedes perdonar con tus propias fuerzas. El perdón no es una cosa natural, no es innato en el hombre. El perdón es algo sobrenatural. Sin Cristo en tu vida es imposible hacerlo. No lo podrás hacer. Aprendimos esto de Pedro en Mateo 18, versículos 21 y 22. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Lo que Pedro estaba diciendo. Mire a Pedro, ¿verdad? Él estaba diciendo, ¿cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que seguir perdonando? Creo que él tenía un problema con un hermanito. ¿Hasta cuándo es suficiente, Señor? Y Pedro está pensando, Jesús es santo, él sí sabe. Y si usted cae en cuenta, usa el número perfecto, 7, hasta 7 veces. Pero vamos a ver lo que le respondió Jesús en el versículo 22. Jesús respondió, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. 77 veces. 70 veces 7. Eso es mi buen español. Pero se entiende, ¿verdad? Amén. Es decir, escuche bien, no te canses. Dígale a la persona a su lado, no te canses. No te canses de perdonar. No te canses de hacer el bien. No te canses. No te canses. Pedro asumió, escuche bien, que el perdón era para el beneficio del que ofendió. Pero Pedro nunca consideró que el perdón añadiera algún beneficio a sí mismo, es decir, el ofendido. Y ahora Jesús nos cuenta una historia. ¿Quieren oírla? Una historia sobre una deuda de dinero. Y en la soberanía de Jesús, ¿verdad? Él como que lo sabe todo, lo hizo eliminando toda emoción de la situación que Él nos va a contar. Porque si alguna vez has entendido, si alguna vez has intentado hablar con alguien sobre el perdón, tú sabrás que la emoción nubla todo. Y la persona no puede ver a través de las nubes de sus emociones. ¿Verdad? Vamos a leer esta parábola en Mateo 18, los versículos 23 hasta el 26. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacerle cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 24 dice: un hombre que le debía 10,000 bolsas de oro, dice otra versión. Se describe una deuda increíble, asombrosa. Esto es intencional, mis hermanos. Es una deuda impagable. Diga, una deuda impagable, es decir, inmenso. ¿Ok? La primera cosa que quiero que noten es cómo su deuda impagable afecta a los más cercanos a él. Fíjese en lo que le iba a costar esta deuda. Le iba a costar sus hijos, su esposa. Sus hijos y su esposa serían vendidos a la esclavitud, además de todas sus posesiones. Entendamos que el coraje afecta a los que están alrededor de nosotros, a los más cercanos, a nuestra familia. A menudo mucho más que nos afectaría a nosotros mismos. Algunos de nosotros no pensamos en lastimar jamás a aquellos cerca de nosotros. Pero cuando no guardamos, cuando no protegemos nuestro corazón, el coraje incontrolado es como dejar una bomba explotar, causando daño, muchos daños que al momento de la explosión no se detectan todos. Por favor, tome nota. Si este hombre hubiera vendido sus hijos y su esposa con todas sus posesiones, no hubiera pagado la cantidad que debía. Esta deuda era impagable. Recuerde que esta deuda es así intencionalmente, tiene su propósito. Ahora piense, mis hermanos, si obtuvieras todo lo que deseas, es decir, la venganza, el pago, el cobro, sea lo que sea, ¿pudiera esto en realidad pagarte todo? Pensemos, ¿cómo cobrar una infancia? ¿Cómo? ¿Cómo cobrar un matrimonio? ¿Cómo cobrar un hogar? ¿Una familia? ¿Cómo? ¿Cómo cobrar un aborto, una pérdida? ¿Cómo cobrar un bebé? ¿Un padre? ¿Una madre? ¿Cómo? ¿Cómo cobrar una relación perdida? ¿Cómo cobrar la decepción? La negligencia. ¿Cómo cobrar un engaño? ¿Cómo cobrar una confianza perdida? ¿Cómo se puede pagar un abuso? ¿Cómo? Una carrera perdida. Una vida dañada. ¿Cómo se cobra esto? ¿Cómo cobrar una violencia? ¿Cómo cobrar golpes al corazón? ¿O físicos? ¿Cómo? ¿Cómo cobrar un robo de inocencia? ¿Un abandono? ¿Cómo cobrar una vergüenza? ¿O heridas? ¿Cómo cobrar dolor? ¿Cómo? Algunos de nosotros tenemos deudas que nunca
serán pagadas. Deudas impagables. Y nuestro corazón pide, nuestro corazón batalla y anhela cosas que se paguen, que realmente no lo va a libertar o sanar. Nuestro corazón grita, tú me debes. Pero ¿cómo pagar tal cosas? Sigamos. Versículo 26 y 27. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La primera definición de Jesús de cancelar deuda es, mis hermanos, ¿qué? El perdón. La primera definición que nos da Jesús. Lo segundo, nos dice que fue movido a misericordia, es decir, movido a compasión. Y solo aparece, esta palabra compasión, solo aparece en las escrituras ligadas o atadas a Jesús. Y este rey y Jesús compartieron esa descripción. Versículo 28 y 30. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, miren lo que le debía, 100 denarios. ¿Él debía cuánto? 10,000. Este debía solo 100. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, miren, les ruega lo mismo, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero miren lo que dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Escuche bien, este hombre había sido perdonado 600,000 más en cantidad que la deuda que él no quiso perdonar. Él no quiso perdonar una miseria en comparación de lo que él fue perdonado. Ay, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios. Versículos 31 hasta el 34. Viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Miremos esto. Ahora ves como 2 de estos hombres están en prisión. A intentar de cobrar una deuda de otra persona, escuche bien, tú pones a esa persona en prisión, pero también te pones tú mismo. Y cuando 2 personas están encarcelados, no se pueden pagar mutuamente lo que se deben. Nos colocamos, mis hermanos, en una atadura. De la misma manera que lo ponemos a ellos en una atadura. Y 2
en ataduras nunca pueden satisfacer las necesidades. Cuando te encarcelas con amargura y resentimiento, tu corazón se llena de pesadez y oscuridad. El corazón es una emoción secundaria, ¿se recuerdan? No es la primaria, no es la raíz, es el fruto. Recuerde que la raíz es no lograr tu manera, tu deseo, lo que tú quieres, o mejor dicho, lo que tú crees que debe ser. Lo que es muchas veces legítimamente tu derecho. Una disolución tras otra disolución trae amargura. Y la amargura es destructiva. Y crece experimentando más dolor, más decepción, a ser más herido. Y si tú permites que la amargura se acomode en tu corazón, el resentimiento también viene. Porque estos dos van de mano. Y es la amargura y el resentimiento que mantienen el coraje. Y cuando tú no quieres perdonar y tu corazón se agarra de la deuda, estamos colocados en prisión. Nuestro corazón está encarcelado con la amargura y el resentimiento. Y porque está en esa condición, ya tú no eres igual. Tú no puedes amar como antes amabas. Tú no puedes tolerar como antes tolerabas. Tú no puedes ni entender lo que antes entendías. Encarcelado mi corazón en amargura y resentimiento. Tú no puedes ser la misma persona que antes eras. Pretendes, pero no eres igual. Y los más cercanos a ti te oyen, te ven y lo saben. Porque ya no eres el mismo. El corazón está encarcelado de amargura y resentimiento. Estamos encarcelados con amargura y resentimiento. Tu corazón está encarcelado, está atado. El coraje en muchos estudios, mis hermanos, está ligada a la depresión. Cuando usted decide reservar una deuda en tu corazón sobre alguien, tú optas por abrir una puerta a la depresión en tu vida. Ay, yo sé, ay, Silvia, a mí no me da depresión. ¿Qué es eso de depresión? Ajá. Ya tú ni hablas. Tú no quieres hablar, tú no quieres oír, tú no quieres ver a nadie. Tú no quieres hacer nada, solo tirado en el sofá. Hermanos, eso se llama depresión. El coraje es como prenderse en fuego y pensar
que la otra persona se quema. Piénselo. Piénselo. Te estás perjudicando a ti mismo. El daño te lo estás haciendo a ti mismo. Si alguna vez has estado enojado, tú sabes que esto te distrae. Te distrae. No puedes tener tu mente completa. ¿Sabes por qué? Estás distraído. No puedes concentrarte. Estás desenfocado. Emocionalmente te consume. Significa que no puedes compartir momentos de alegría con otras personas. No puedes. Porque estás consumido por la emoción. No puedes disfrutar de tu matrimonio. No lo quieres ver, ni en foto lo quieres ver. No puedes disfrutar de tus hijos. Que se callen, que se larguen, que se vayan para abajo. Para afuera, no lo quiero ni oír. No puedes disfrutar de tus amistades, ni de tu día. Porque la única emoción que está presente es el coraje. Y no hay espacio para otra emoción tomar lugar en tu corazón. Y de repente te encuentras en una prisión. Y quizás no fuiste tú el culpable. Quizás tú no hiciste nada. Quizás. Versículo 35. Recuérdese que estamos en Mateo 18. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Wow. Vamos a leer eso otra vez. Así también mi Padre Celestial, ¿quién estaba hablando? Jesús. Hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Perdone, pero yo tengo que decir esto. Su esposa, con la persona que te casaste, es tu hermana en Cristo. Tu esposo, ese con quien te casaste, es tu hermano en Cristo. Just in case. Cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿qué? Pero padre, yo no fui el que abusé. Yo fui el abusado. Yo fui el engañado. Yo fui el burlado. Pero yo fui el herido. Yo fui el rechazado. Usted no me va a perdonar a mí. ¿A dónde está la justicia en un sistema donde el perdón se ofrece en todo tiempo? En todo tiempo. El resumen del versículo es este. Si continuamos queriendo que nos paguen lo que nos deben por lo que nos hicieron, nosotros seremos lo que pagaremos. ¿Se fija? Mantener una cuenta quizás es lo peor que puedes hacer en tu vida. El corazón, recuérdese, es engañoso. Y pensemos, yo ni me recuerdo de mi pasado ni de mi niñez.
Ni me importa nada de eso. ¿De verdad? ¿Verdad? ¿Será verdad? ¿Y por qué eres tan agrio? ¿Por qué tanta actitud? ¿Por qué tanto genio? Este hombre, en Mateo 18, mantuvo una deuda que destruyó su vida. Mantener una deuda puede destruir tu vida, porque no puedes recibir el perdón que desesperadamente necesitas para ti mismo. ¿Cuántos queremos ser perdonados? ¿Cuántos queremos ser perdonados por Dios? Jesús está diciendo, si tú no perdonas, te costará a ti. Quiero que me escuchen, escúchenme bien. El perdón, mis hermanos, es un regalo. Un regalo que asegura mi libertad de una prisión. No la libertad de la otra persona, me asegura a mí, mi libertad. No perdonas a alguien porque se lo merecen, sino porque tú y yo no somos dignos de no perdonar. No podemos darnos el lujo de no perdonar. Les perdonamos porque tú y yo fuimos perdonados. ¿Cuántos hemos sido perdonados por Dios? ¿Cuántos? Escuche, nuestra motivación está totalmente equivocada porque cuando no decides perdonar, escuche, tampoco serás perdonado. El camino al perdón no es fácil, no lo es. El camino al perdón es conducido directamente a atravesar tu coraje. No a dar vueltas, no podemos dar vueltas. ¿Saben lo que son vueltas? Excusas. Las vueltas es razonamientos. Es cuando evitamos la circunstancia, la situación, la persona. Oh, él está a la izquierda, yo me voy por la derecha. Él llega, yo me voy. Las vueltas es pretendiendo que estás bien cuando estás bien mal. Note que Jesús dijo, tienes que perdonarle de corazón, no solo de labios. Ay. Significa que tiene que ser real. Y para llegar a algo real, claramente usted tiene que reconocer y admitir tu enojo, tu coraje, tu ira. Uno no puede mejorar una área que uno no reconoce, que uno niega a tener o uno lo esconde. No es así que se arregla. No es así que somos libertados ni sanados. Hay que reconocerlo y admitirlo, es decir, confesarlo. Hay que entender que existe, está en ti y estar dispuesto a atravesarlo. No hay caminos cortos en esta carretera del perdón, no lo hay. En esta carretera tú tienes que voluntariamente, por eso el Señor nos ha dado libre albedrío, porque Él desea que le respondamos voluntariamente, por amor a Él, a soltarlo, a dejarlo, a abandonarlo. ¿Cuántos dicen amén?
Miremos lo que el perdón no es. ¿Ok? Vamos a mirar lo que el perdón no es. El perdón no es ignorar un comportamiento ofensivo. No es que lo estás ignorando. El perdón no es ignorar un comportamiento ofensivo. El perdón no es basarse en lo que es justo. Si usted ha criado niños, usted entiende esto. El niño dice, it's not fair, it's not fair, it's not fair. ¿Verdad que sí? No es justo, no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. Ay, mi amor, usted tiene razón. La vida no es justa. It's not fair. Es verdad. ¿Cuántos años no nos tomó a nosotros aprender y aceptar que la vida no es justo? Ya. El perdón no es basarse en lo que es justo. El perdón no es convertirse en un mártir débil, no lo es. El perdón no es quitar la culpa del gancho. El perdón es realmente colocarlo todo en el gancho de Dios. Para que Dios ejecute en su tiempo y a su manera. Amén. Este es el perdón. ¿Qué tengo que hacer para perdonar? ¿Cómo perdonar de corazón? ¿Están conmigo? Primero, decide. Tienes que decidir perdonar. Recuerde que esto no es natural, no es innato en el hombre. Es algo supernatural. Usted no va a sentir perdonar. Por eso, en las Escrituras se describe como una decisión. No es un sentimiento, mis hermanos. A menudo la gente no perdona porque no tienen ganas de perdonar. Pero no es un sentimiento, es una decisión. Dígale a su hermano, es una decisión. Hay que decidir, escuche, creerle a Dios para entonces poder obedecerle. Las decisiones dirigen y los sentimientos le siguen. ¿Se explica? Usted hace una decisión y tus sentimientos alcanzarán tu decisión. Si diriges tu vida según lo que sientes en tu corazón, estás destinado para la destrucción. No esperemos sentirlo, porque no vas a sentir a perdonar. ¿Cuántos vamos a responder a la palabra de Dios? ¿Cuántos? Eso lo sabrá usted después de la clase. Y Dios. Lo segundo es determinarse a perdonar. Y eso es muy distinto que el primero de decidir. Mire, en Efesios, Pablo no estaba hablando de una sola transacción. Habla de un hábito, un estilo de vida, una práctica del corazón. Porque tan pronto logres salir y cerrar la puerta de esa prisión, tus sentimientos comienzan a provocar controversia. Y poco a poco vuelves a esa prisión. Te voy a explicar cómo. Permites que el Espíritu Santo te ministre. Permites que el Espíritu Santo calve, ¿se recuerdan? Bien profundo, para encontrar la raíz. Aceptas
la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo te está ministrando, y tú llegas a entender que tienes que decidir ser obediente, y tú decides, voy a perdonar. Cuando tú decides, voy a perdonar, y actualmente lo haces, es decir, con esas circunstancias, con esas personas, ¿verdad? Con todas esas heridas, y perdonas, tú sales de la prisión del resentimiento y la amargura y logras cerrar la puerta. Pero eso no es suficiente, porque tarde o temprano tus sentimientos y tus emociones vuelven. Es decir, ay, pero como que eso todavía me molesta. Ay, me recuerdo lo que me hizo. Ay, yo creo que eso todavía me molesta. No me puedo olvidar de esto. ¿Será que yo no perdoné? ¿Dónde te encuentras otra vez? En la misma situación. Por eso la segunda es, yo decidí y hice lo que tuve, lo que tengo que hacer para ser obediente y aplicar la palabra de Dios en mi vida. Salí de ahí y cerré la puerta. Ahora necesito determinarme. Determinación. Cada vez que vuelva un sentimiento o una memoria de algo que me sucedió, de algo que me dolió, de algo, yo tengo que ejercer una determinación genuina. Genuina es decir, que yo tengo que decir, ay, no, Señor, yo perdoné, yo te lo entregué, yo confío en tu perdón, yo confío en ti, no vuelvo a recoger eso, no lo vuelvo a recoger, no lo vuelvo a aceptar. Y en el nombre, en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, lo rechazo. Lo rechazo. Esta es nuestra vida. Esto no es una vez. Recuerde que acabo de decir, es un estilo de vida. Es un comportamiento del corazón. Para guardarlo y asegurarme a no permitir el resentimiento y la amargura, esas ataduras. Entonces yo necesito una determinación genuina. Necesito ejercer esto cada vez que te acuerdes que tienes que volver. Cada vez que te acuerdes, cada vez que sientas algo, tienes que volver a decirle, Dios, descanso en tu perdón, me rindo a ti. Y no voy a permitir que estos sentimientos abriguen mi corazón de nuevo. Yo te di esto, te lo vuelvo y te lo doy. No es mío, es tuyo. ¿Verdad? Es tu cuenta, no la mía. No lo es. Y hacer esto cuantas veces sea necesario. Pelear tu bendición. Amén. Amén. Y así es como renovamos nuestra mente. Tendrás que hacerlo frecuentemente. Nadie puede hacer esto por ti, mis hermanos. Y nadie cambia el corazón de nadie. Tú no puedes cambiar el corazón de tu esposo. Usted no tiene el poder. Usted no puede cambiar el corazón de su esposa. Usted no tiene ese poder. Pero Dios sí. Esas son las cosas que solo hace Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Tercero, ¿ok? El primero es, ¿cuál es el primero? Decidir. ¿El segundo? Yes. Y el tercero, tienes que dar. La palabra que Pablo
decidió utilizar para describir el perdón, significa que el perdón es un regalo. Es un regalo. Un regalo, mis hermanos. Un regalo se da. El perdón es un regalo. Un regalo se da. No fue que tú me lo pediste, es que yo te lo doy. Cuando uno resiste o decide no perdonar, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy rechazando el regalo para mí. No estoy aceptando el regalo para mí. Lo estoy rechazando. Si yo quiero este regalo, tal y como nos dijo el versículo, tengo que darlo. El regalo se da. Sin esperar explicación, sin esperar nada para atrás, se da. Pero seamos reales. ¿Sabe lo que pasa? Cuando perdonamos, ¿sabe lo que? En las actitudes del corazón. Uno piensa, ay, y no me vas a decir nada, te perdoné. Te perdoné. Así somos. Así somos. Pero eso no sería un regalo. Eso no sería un regalo. El perdón es un regalo. Se da. Se da y allá esa persona con Dios. Cuando tú no perdonas, tú estás eligiendo no tomar el regalo para ti mismo. Cuando tú no das perdón, estás rechazando el regalo de Dios para ti. El perdón es un regalo se da, es dado. Amén. Termino con esto, mis hermanos. Miren, en la sombra de tu corazón, el perdón parece irracional, ¿verdad? No tiene sentido humano. En la sombra de tu dolor no tiene sentido. El perdón no tiene sentido. Recuérdese que no es innato en el hombre, no es natural en el hombre. Amén. Pero, amados, en la sombra de la cruz, hace todo, tiene todo el sentido del mundo. La perspectiva en la cruz es lo mucho que yo he sido perdonado. Lo mucho que yo he sido perdonado. Y en la sombra de la cruz me recuerda lo mucho que yo tengo que perdonar. Porque cada vez que volvemos a pedir perdón, Él está presto a perdonarnos, a recibirnos. Cada vez que volvemos a Él con corazón contrito y humillado, Él no nos rechaza. Él nos acepta. No solo la primera vez cuando nacimos de nuevo, pero cada vez que lo necesitamos y lo hacemos a su manera, Él está presto, Él es fiel para perdonar
y nos perdona y nos sigue perdonando. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar? Tenemos que volver a la cruz, mis hermanos, para recordarnos. ¿Usted y yo merecíamos ser perdonados? ¿Verdad que no? ¿Por qué esperamos que alguien merezca ser perdonado? Sé que algunos de nosotros necesitamos hacerle frente a cosas feas, a cosas negativas, a cosas serias, a cosas viejas y antiguas. Me doy cuenta de que estamos tratando con temas serios y grandes, pero eso no minimiza la gracia y la libertad que podrá alcanzarte, sea menos. Cuando cancelas una cuenta, tú libras un precio y resulta que ese prisionero eras tú. Eras tú. El regalo del perdón es para ti, mucho más para ti mismo que para el que te ofendió. Esto no se experimenta, es decir, esto no se vive hasta que usted perdone. Amén. Hasta que usted lo haga, porque el supremo perdón viene de Cristo. Por lo que te hicieron, tendrá que responderle a Él. No se trata de ti, no se trata de que te respondan a ti, se trata que van a tener que responderle a Él. Yo sé que hay personas aquí hoy que dicen, eso es muy difícil. Personas que dudan de que puedan ser libres del coraje, sanados del dolor, las heridas, el engaño, el abuso, el pasado, tu niñez, you name it. Porque se han convertido como parte de tu vida, parte de quien tú eres. Piensas que tienes que vivir con eso. Eso es una mentira. Puedes tener alegría y paz y la gracia extendida a tu vida. Es duro perdonar. La razón que Dios nos pide que hagamos cosas difíciles es porque Él quiere que ejerzamos la fe. Requiere fe. Fe en la manera de Dios, fe en el mandato de Dios, fe en la palabra de Dios. Y nuestra relación con Dios está basada en esto, en la fe. Creerle a Dios. Recuerde la cruz. Volvamos, mis hermanos, a la cruz. Recuerda cuánto y cómo el Padre continúa perdonándonos. Dios quiere que recuerdes, escuche bien, que los que han sido perdonados son llamados ¿a qué? A perdonar. Quiero darle un versículo y los dejo con un versículo. ¿Están conmigo? Lo vamos a leer en 4 versiones, ¿ok? Que el Señor nos ayude a entender. Primera de Corintios 13:5. Reina Valera dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dios habla hoy, dice que el amor no es grosero ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor. La Nueva Versión Internacional dice que el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente,
no guarda rencor. La traducción del lenguaje actual dice que el amor no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Para terminar, yo les invito, pongámonos de pies y quiero compartir este cántico con cada uno, pero le estoy invitando que volvamos a la cruz. Volvamos a la cruz, mi hermano. Si no por usted mismo, quizás por alguien interceda, pero volvamos a la cruz con el poder del Espíritu Santo. Pónmelo alto. Es tu espíritu, ven espíritu, no es poder, no es por fuerza, es tu espíritu, ven espíritu de Yo soy el templo, eres la voz, soy tu canción. Eres mi Dios, somos tu pueblo, eres la luz, me rindo a ti. Me rindo ante ti. Espíritu,
espero que en su corazón has vuelto a la cruz para responderle a la palabra de Dios en este día. Porque nada podemos hacer con nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Él es el quien nos ayuda a obedecer la palabra en nuestra debilidad, ¿verdad? Es donde Él se hace fuerte. Démosle gracias al Señor por hoy. Padre, te damos las gracias. Tú eres el único que nos puede ministrar individualmente y te damos las gracias por tu ministración. Te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque estás tratando con nuestros corazones. Señor, este primer enemigo del coraje, ayúdanos a reconocerlo, ayúdanos a ser reales contigo y con nosotros mismos para poder, Dios mío, poner tu palabra por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, porque sé que hay corazones que sangran por cosas profundas que solo tú conoces. Ayúdanos, Espíritu de Dios, porque la liberación de todas estas heridas y la sanación solo viene de ti. Y te damos las gracias porque reconocemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que hace el propósito por el cual usted la ha enviado. Como hijos tuyos, reconocemos que no hay coincidencias y te damos las gracias porque estás obrando en los corazones de tu iglesia, en el corazón de tu novia, en nuestros corazones. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y mis hermanos...